Como ya leíste en el título del video, encontré a mi papá con otra en plena Navidad. Así que bueno, hermana, si ya te suscribiste, activa la campanita de notificaciones para que estos días que yo suba video seas de la primera persona en venir a ver estos chismecitos del especial de Navidad. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, esta historia comienza y fue hace bastantes años, pero pues como les digo, aún duele como si hubiera sido ayer. Era de estas temporadas donde pues la verdad no la estábamos pasando bien económicamente, pero mi mamita hacía hasta lo imposible para llevarnos un plato de comida. Sobre todo en estas fechas navideñas, pues mi mamá se esforzaba aún más, trabajaba hasta el 24 de diciembre, hasta las 11 de la noche, pues para podernos llevar un pollito ahí a la familia, disfrutar y pues pasar la noche buena. Bueno, cada año se organizaba en mi familia la cena navideña, que nada más mi familia era mi mamá, su hermano, o sea mi tío, tenía 4 hijos, o sea 4 primos, éramos mi hermana y yo y pues mi mami. Mi papá, más adelante te hablaré de él, pero normalmente nos organizábamos para ver en qué casa tocaba y este año tocó en la casa de mi tío, el hermano de mi mamá, porque era, pues es una casa más amplia, entonces cabíamos más, estábamos más cómodos y cabe señalar que la casa de mi tío nos quedaba súper lejos, como a 1 hora de camino, entonces pues bueno, decidimos celebrar la Navidad ahí, todos estábamos esa noche increíble, pasándola muy bien y todo muy bonito hasta ese momento. Te digo, todos estábamos muy a gusto, pasándola muy bien y pues te digo que en esos tiempos pues no había mucha solvencia económica. Entonces, ¿qué pasaba? Que nuestros papás, tanto mi tío con sus hijos y mi mamá conmigo y con mi hermana, nos regalaban juegos de mesa, o sea, 2. Por ejemplo, a mí y a mi hermana nos regalaban un juego de mesa y a mis primos les regalaban un juego de mesa. ¿Para qué? Para que en la Navidad justamente estuviéramos jugando, compartiendo y pues bueno, no había mucho dinero, pero la verdad es que con lo poquito que teníamos la pasábamos muy bien. Estábamos ahí en la casa de mi tío y de repente mi mamá empezó a sentir como una extraña sensación. Ya saben, o sea, las mamás tienen este sexto sentido que yo le llamo el ojo de loca que nunca se equivoca, pues un poquito más activado que nosotras, ¿no? Estábamos pasándola bien y de repente mi mamá empezó a decir, no, ¿saben qué? Tengo un mal presentimiento, siento que la casa corre peligro, o sea, nuestra casa, mejor vámonos. Y todos nos quedamos como de que mamá, pues la estábamos pasando bien, estábamos todos bien a gusto. Y mi mamá, no, es que yo siento que nuestra casa está corriendo peligro. Y te digo que mi casa quedaba a 1 hora de camino, o sea, estaba muy lejos, ya era muy tarde. Entonces como que no entendíamos por qué mi mamá nos estaba diciendo eso. Pero ya después mi mamá nos explica y bueno, pues ahora si lo piensas, tiene lógica, dice mi mamá. Lo que pasa es que nosotros, hermana, no teníamos vecinos. O sea, era una calle muy sola y vivíamos como en una vecindad hasta el fondo. Entonces, la calle en sí no habían como más casas, pues. No sé si me doy a entender. Y decía mi mamá, es que ahorita está muy solo, no hay vecinos, entonces siento que la casa está en peligro, puede pasar algo. Para la gente que le gusta lo ajeno, pues se le va a hacer más fácil porque no hay vecinos. Entonces mi mamá empezó como que con esa histeria de que vámonos y vámonos porque siento que algo va a pasar. Y ojo de loca nunca se equivoca. Ok, te voy a hablar de mi papá, hermana. ¿Por qué no lo mencioné al principio? Mi papá nunca pasaba fechas importantes con nosotros. Ese día, el 24 de diciembre, nos dijo mi papá que iba a trabajar hasta tarde. Él siempre con su voy a trabajar hasta tarde. Ya después entendimos. Ya estábamos acostumbradas, o sea, mi hermana, mi mamá y yo ya estábamos acostumbradas a no pasar Navidades, no pasar cumpleaños, no pasar el Día del Padre, el Día de la Madre, o sea, nunca estábamos con mi papá y pues para nosotros eso ya era una costumbre, por eso no lo resentíamos tanto o no nos sentíamos tan mal, por así decirlo, por no estar con mi papá ese día, porque ese día te digo que nos dijo que iba a estar muy tarde y pues nosotros, pues bueno, ya era normal para nosotros y por eso mi mamá pues más se sentía intranquila de que nadie estuviera en la casa. Y pues mi papá dijo que y era normal que mi papá hiciera esto, que saliera tarde de trabajar y después se iba con sus amigos, o sea, no pasaba tiempo con nosotros, entonces digo que pues era normal para nosotros. Total que mi mamá, te digo, estaba insistente de que ya vámonos y le dice mi tío, su hermano, hermana, no te vayas, o bueno, te quieres ir, vete, pero deja a las niñas, pues las niñas están aquí muy a gusto y pues es Navidad, pues déjalas aquí, ¿no? Y mi mamá pues estaba como de que no, o sea, si me voy me llevo a las niñas. Y mi tío, ok, vamos a hacer una cosa, yo te acompaño, dejamos las niñas, vemos que todo está bien y nos regresamos.
Y bueno, mi mamá con su sexto sentido súper activado dijo, no, yo me voy sola, no quiero arruinarles la Navidad a ustedes, mejor nosotras nos vamos, y emprendimos camino a nuestra casa. Te digo que hacíamos como 1 hora, pero como esa noche pues toda la gente está en su casa o bueno, pues, celebrando, pues no habían carros, entonces nos fuimos, pero no hicimos tanto tiempo como normalmente hacíamos porque no había nada de gente en la calle. Total que llegamos a la casa, hermana. Efectivamente, en cuanto dimos vuelta a la calle, pues todo estaba solo, no había ni luces, no había ni gente, pues yo creo que toda la gente se va pues a otras casas o se va de viaje, no sé. Y pues sí, efectivamente estaba muy solo todo. Y te digo que yo vivía en una vecindad hasta el fondo, hermana. Pues yo hasta la fecha me pregunto, ¿por qué fui yo la primera en correr a mi casa? Ay, hermana, pues yo corro a mi casa, abro la puerta y veo la luz prendida y dije, aquí está mi papá. Yo me puse hasta muy contenta porque dije, por fin voy a poder abrazar a mi papá en una fecha especial, por fin va a estar con nosotras. O sea, yo estaba muy contenta porque iba a ver a mi papá por primera vez en una Navidad después de tantos años, ¿no? Ay, hermana, pues abro la puerta, lo primero que veo es a mi papá con otra mujer, ya sabes qué, haciendo qué, sin ropa. Yo me quedé en shock cuando vi eso. Mi mamá y mi hermana todavía no entraban, yo fui la primera en ver todo. Yo quise pensar en mi mente que era una pesadilla, o sea, me quedé en shock. Quise correr a mi cama, esconderme abajo de la cama pues para borrar lo que estaba viendo, y cuando voy a mi cama veo a un niño como de 2 años ahí dormido. Hermana, yo, ¿cómo te explico esta sensación de haber visto a mi papá así con otra persona haciendo eso? Ver a un niño, o sea, era como una pesadilla totalmente. Yo me salí y le grité a mi mamá, mi papá está con otra. Entonces mi mamá entra a la sala y me dice, agarra a tu hermana. Y mi papá se sube junto con la señora, mi mamá también. Y yo empecé a escuchar gritos y demás. Y dije, no, a ver, dejé a mi hermana, corrí y veo que mi papá le estaba a mi mamá defendiendo a la otra muchacha. Hermana, yo, ¿con qué? O sea, ¿cómo te explico ver todo este escenario en plena Navidad? La noche para mí fue la noche más horrible que yo viví en toda mi vida. Eran gritos, el niño estaba llorando, ese niño que estaba ahí, espantoso. Esto pasó hace ya 25 años y te lo juro que todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer, y se me hace un nudo en la garganta contarles esta historia, el recordar cómo mi papá arruinó mi Navidad. Yo me preguntaba, y a la fecha me pregunto, cómo era posible que mi papá nos hizo eso en una Navidad. Claro, mi papá ya tenía tiempo engañando a mi mamá, si tú quieres, pero ¿por qué en mi casa? ¿Por qué en Navidad? Él obviamente no contaba con que nosotros regresáramos porque pues, él sabía que íbamos a estar en casa de mi tío. Y bueno, pues para mí, de ese día en adelante, todas las Navidades para mí era el peor día de mi vida. O sea, yo decía, viene Navidad, y yo veía cómo toda la gente se emocionaba, mis amigos, mis amigas se emocionaban, y para mí era el peor día de mi vida. Yo no quería que llegara la Navidad porque era recordar todo eso. Yo actualmente tengo a mis hijos y gracias a ellos puedo decir que por fin amo las Navidades gracias a ellos, pero si te digo la verdad es que aún sigue doliendo todo esto. Mi mamá desgraciadamente perdonó a mi papá, tuvo otra hija con mi papá y creo que eso fue lo último que le aguantó, porque se separaron. Mi mamá nos sacó adelante sola, a nosotras, pues ahora 2 hermanas y a mí. Trabajó ella sola, nos sacó adelante. Mi papá se fue a España y hace 18 años que no sabemos absolutamente nada de mi papá. Y si llega a ver esto, quiero que sepa que me arruinaste todas las Navidades, me arruinaste cada año recordar esto, cada 25, 24 de diciembre recordar esto. Te lo juro que me dañaste la vida, me perjudicaste mucho, y quiero decirte que aunque ya pasaron muchos años, esto sigue doliendo como si hubiera sido ayer.